importa lo que digan, yo también quiero exportar. Esto es trap de verdad. Easy Eye, Club Hat, fucking disco muy trap, antes visto nunca. Ok, porque van a pedir la renuncia. Todos los hijos de puta se quieren venir a meter con el trap. No esperaba que agradezcan que lo pusimos a la hora. Okay. Easy diseña el plan y la ruta y se me hacen los Pablo Escobar. Aunque digan que esto no les gusta, sé que mueren por ser de verdad. Esto es trap o no es trap. Trap o no es trap. Trap o no es trap. Con tu gata en mi WhatsApp, con un par de lindas bebas que vienen a la capital. Traen guillotinas nuevas y quieren de capital, porque esto es trap o no es trap. Y ahora hay un montón de giles que hablan cosas que no viven y describen un montón de otras cosas que ni escriben. Y hay gente que lo sigue porque no quiere pensar. Esto es trap de verdad. Ese es yo al mando de escena nacional. Mi trapecio con diamantes deja sin gafes al mal. Dormir es para giles y yo los vine a descansar. Acá no hay peli de cine, acá hay historias de verdad. Esto es trap. Soy del lugar que represento, del que canto y cuento. De esto una cara, o más que cara, cuerpo. Hay caras más caras con repros compradas. Mi gente me avala, lo suyo no es nada. ¿Qué es música de verdad? Está bien, no pasa nada. No puedo explicar la verdad cuando la verdad es tan clara. Su mierda es mala, no se compara. Al trap de verdad. Al trap de verdad. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos que afuera está prendido fuego. Pura y fina de verdad. No como estos desastres sin nacionalidad. No importa lo que digan, yo también quiero exportar. Esto es trap de verdad. Easy Eye, Club Hat, fucking disco muy trap, antes visto nunca. Porque van a pedir la renuncia. Todos los hijos de puta se quieren venir a meter con el trap. No esperaba que agradezcan que lo pusimos a la hora. Diseña el plan y la ruta y se me hacen los Pablo Escobar. Aunque digan que esto no les gusta, sé que mueren por ser de verdad. Esto es trap o no es trap. Trap o no es trap. Trap o no es trap. Con tu gata en mi WhatsApp, con un par de lindas bebas que vienen a la capital. Traen guillotinas nuevas y quieren de capital, porque esto es trap o no es trap. Y ahora hay un montón de giles que hablan cosas que no viven y describen un montón de otras cosas que ni escriben. Y hay gente que lo sigue porque no quiere pensar. Esto es trap de verdad. Ese es yo al mando de escena nacional. Mi trapecio con diamantes deja sin gafes al mal. Dormir es para giles y yo los vine a descansar. Acá no hay peli de cine, acá hay historias de verdad. Esto es trap. Soy del lugar que represento, del que canto y cuento. De esto una cara, o más que cara, cuerpo. Hay caras más caras con repros compradas. Mi gente me avala, lo suyo no es nada. ¿Qué es música de verdad? Está bien, no pasa nada. No puedo explicar la verdad cuando la verdad es tan clara. Su mierda es mala, no se compara. Al trap de verdad. Al trap de verdad. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos que afuera está prendido fuego. El trap está en la calle con sonidos nuevos. Esto es para todos los que lo pidieron. Sonido nacional para el mundo entero. Trap de verdad. Receta argentina pura y fina de verdad. No como estos desastres sin nacionalidad. No importa lo que digan, yo también quiero exportar. Esto es trap de verdad. Easy Eye, Club Hat, fucking disco muy trap, antes visto nunca. Porque van a pedir la renuncia. Todos los hijos de puta se quieren venir a meter con el trap. No esperaba que agradezcan que lo pusimos a la hora. Okay. Easy diseña el plan y la ruta y se me hacen los Pablo Escobar. Aunque digan que esto no les gusta, sé que mueren por ser de verdad. Esto es trap o no es trap. Trap o no es trap.
cosas que no viven y describen un montón de otras cosas que ni escriben. Y hay gente que lo sigue porque no quiere pensar. Eso es trap de verdad. Ese es potro, yo al mando de la escena nacional. Mi trapecio con diamantes deja sin cabeza al mal. Dormir es para giles, yo los vine a descansar. Acá no hay peli de cine, acá hay historias de verdad. Eso es trap. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos acá, bienvenidos a todos, a todas y todes. Otro programa más de Mates para la Memoria, otro programa más de nuestro Twitch, de nuestro querido Twitch de Juventudes PBA. Hoy me toca recibirlos a mí, no está Tania, a quien le mandamos un abrazo y un beso muy grande. Mi nombre es Gastón Cardús, voy a estar con ustedes a lo largo de esta mañana, así que les doy las bienvenidas a todos, acá ya con mi mate. Bueno, vamos a ver de qué charlamos hoy. Hoy tenemos un programón, se viene un gran programa de memorias latinoamericanas. Ya tuvimos varios encuentros en los cuales pudimos abordar un montón de temáticas, aprender un montón de cosas nuevas y también discutir un montón de cosas que teníamos para discutir, lo cual es el objetivo de nuestro programa, el objetivo de Mates para la Memoria. Desde que nos tomamos un mate, charlamos, nos conocemos y también profundizamos en las discusiones que tenemos para tratar acá en este programa. Así que vamos a estar leyendo el chat, vamos a estar interactuando un poco, vamos a estar divirtiéndonos esta mañana, que arrancó con un poco de frío, pero acá ya se empezó a poner un poquito más en clima, se empezó a poner un poco más templadito, porque se viene, como les decía recién, una charla zarpada de memorias latinoamericanas. Estaría bueno, si quieren ya los compañeros, las compañeras, quienes están del otro lado, los que están por ahí por el chat, que ahí los estoy leyendo, si quieren ir dejando lo que es para ustedes, que las memorias latinoamericanas, cómo vieron los encuentros anteriores, si se quedaron con decir algo en el programa anterior. Bueno, acá tenemos el chat, vamos a usarlo, vamos a charlar un poco entre todos, entre todas. Las carapelas me dicen por ahí, sí, las carapelas siempre, como diría Santos, ayer fue 25 de mayo, pónganse las carapelas por favor. Siempre con la bandera de nuestra patria bien alta. Y hablando de patria y de bandera, qué oportuno la charla de hoy, ¿no? Hoy jueves 26 de mayo, vamos a estar charlando, como les decía, memorias latinoamericanas. Vamos a estar charlando de las banderas de nuestra Latinoamérica, de los pueblos originarios, de los pueblos que nos acompañan en la lucha por una patria grande, por una patria justa, igualitaria. Y bueno, no les voy a hacer spoiler porque si no, yo ya estoy manija, imagino que ustedes del otro lado están igual de manijas que yo, así que no vamos a estar spoileando mucho, pero sí lo que les puedo spoilear es que se tienen que quedar del otro lado porque se viene una charla increíble. Ahí Mariano Luján dice: gracias por generar estos espacios, los saludamos desde Open Door, Luján. Bueno, un abrazo muy grande, gracias a ustedes por estar del otro lado. También nosotros, nosotras, nosotres, los que estamos de este lado, pensamos en los programas en ese sentido, en poder interactuar, en poder llegar a los lugares donde quizás no llegamos, o poder llegar también desde otro lugar para convocarlos con estas actividades, con estas cuestiones que no son menos importantes, que a nosotros nos interesa que las discutamos, que las charlemos, que las instalemos. Así que estar con ustedes para nosotros es un placer. Uno a veces quizás cuando ve un programa piensa que está solo, pero no, en el chat somos un montón de gente, estamos todos juntos. Así que eso es lo importante de estos espacios, la colectividad, el aprendizaje colectivo, que es siempre el motor, ¿no?, de todo lo que hacemos. Ahí los voy leyendo a todos, desde Pringles, la Escuela de Educación Especial. Bueno, un saludo muy grande a la Escuela 501, alumnos de SAFI, de Pringles. ¿De dónde nos están viendo? A ver, vayan dejando en el chat de dónde están viendo. Que se está aprendiendo de esto, como les decía, se viene una charla increíble, a la altura de las que ya estuvimos, ¿no? Arrancamos el programa con todo, con juventudes, militancia política, memoria. Tuvimos un par de encuentros increíbles. Así que bueno, vamos a estar con Secundaria 5 de Luján, perfecto, un abrazo muy grande. ¿De dónde sos? ¿De dónde estás? ¿De dónde nos estás mirando? Dejanos ahí en el chat para ir interactuando, para ir charlando un poquito. Y yo te cuento que la verdad que acá hay una ansiedad, acá hay unas ganas de arrancar ya con esta charla. Se vienen unos temas, yo ya te dije, estuve hablando con los invitados, con las invitadas,
y hay historia, hay para contar. La verdad que quédate ahí porque se viene. Preparate tu mate, mira, yo lo tengo acá. Nada, un matecito calentito a la mañana y arrancamos con una charla de memorias latinoamericanas que la verdad va a estar tremendo. Qué buena onda, el mate, las charlas, el Twitch, todo un poquito más juntos. Después de tanta pandemia, tanto desencuentro, empezar a encontrarnos también de a poco por la virtualidad que nos llegó un poco de rebote y después de repente nos encontramos todos acá y mirá lo que estamos haciendo. Estamos charlando en Memoria Latinoamericana en un espacio nuevo, en el que es el espacio del Twitch de Juventudes PBA, una dirección de juventudes pensada y laburada para que todos los pibes y las pibas nos encontremos y podamos todo el tiempo encontrar nuevas alternativas y nuevas formas de resolver nuestra cuestión de jóvenes, que pues nuestros intereses y demás. Y en ese sentido estamos acá en el Twitch con la Subse de Derechos Humanos, Mates por la Memoria, con el programa Hacemos Futuro, nada. Y como les decía, con la charla de Memorias Latinoamericanas, no se olviden porque yo ya les dije, vengo charlando mientras estaba la plaquita, mientras esperábamos que saliera al aire y se viene, va a estar bastante bueno. Ahí nos saluda Román, le mandamos un saludo muy grande a Román. ¿De dónde nos están mirando? Si querés contarnos algo en el chat, vamos a estar charlando ahí. Manu también nos manda un saludito, le mandamos un abrazo muy grande. Nosotros estamos acá transmitiendo, tomándonos un mate calentito, esperando que se venga la charla. Mientras vos estás en tu casa, prepara la pava, prepárate el mate, no te olvides, porque después no te vas a poder levantar, vas a tener la pava ahí que se te va a hervir el agua y vos te vas a quedar enganchado con la charla y yo te avisé. Yo te avisé porque se viene un programón. ¿Cómo anda la gente del chat? ¿Cómo los trata el frío? ¿Team verano, team invierno? ¿Cómo vienen? Team verano, dice Paloma por ahí. Team verano full, dice Mariano. Che, está ganando el team verano. ¿Dónde están los soldados del team invierno? Si no estamos a la mañana tempranito, lo del team invierno no podemos discutirlo a nadie, porque después hay que estar. Acá está, mirá, team invierno, dice Manu. Ya somos dos, yo estoy con el team invierno. Hace mucho frío, dice Tania por ahí. El verano siempre. Mucho frío, cayó una helada terrible por acá, 6 grados bajo cero. Y ahí ya empiezo a dudar de qué team soy, Aguante el guiso y la frazada. Eso es increíble. ¿Comieron locro ayer? ¿Comieron locro? Y tengo una temática que esta sí la quiero con el chat activo, porque esto es para mí fundamental. Pastelitos, 25 de mayo. Batata o membrillo, gente. Ya, en el chat, batata o membrillo. Ya ahí no hay team verano, no hay team invierno. Esta es la verdadera discusión, la verdadera grieta. Membrillo, dicen por ahí. 2 votos membrillo. Membrillo a full. Bien, esta es la gente que yo quiero del otro lado del chat. Esta es la gente que yo quiero del otro lado del chat. Vamos, esos pastelitos de membrillo. Y yo puedo creer que nadie dice batata. No, yo no sé si estoy viendo mal, pero no tengo ni un voto para batata. Así que membrillo ganador absoluto de esta tía. Bueno, ahí hay 2 votos para el team batata, pero bueno, vamos a dárselos. Igualmente es amplia la diferencia. Remonta un poquito el team de pastelito de batata con Manu ahí. Batata y que me juzguen la historia, dice. Eso no se pregunta, batata siempre. Bueno, peleada las trivias de hoy, El team verano por un lado ganando, el team membrillo por el otro. ¿Y el locro? ¿Comieron locro? ¿Comieron empanadas? ¿Qué se almorzó en las casas? ¿Se juntaron en la básica? ¿Se juntaron con los compañeros de su centro de estudiantes? ¿Qué hicieron el 25 de mayo? ¿Comieron locro? ¿No comieron? ¿Cómo pasaron el 25 de mayo? Que eso seguramente, bueno, también se habla en la charla de hoy. Muchas fechas patrias en nuestra historia, muchas fechas emblemáticas. Y ayer yo charlaba con mis amigos y bueno, después lo dejaré como pregunta para los compañeros y compañeras que vienen después. ¿En cuántos países se dirá feliz día en una fecha patria, no? A mí es algo que la verdad que me llena de orgullo, encontrarse en una fecha patria diciendo feliz día. Como que es algo que no le debe pasar a todo el mundo, es algo que habla también de nuestra identidad,
que habla también de nuestra historia. Así que hoy, 26 de mayo, feliz día por el 25 de mayo, use su escarapela, levante su bandera. Así que nada, feliz día para todos los que están del otro lado. Y ahí dice Manu, en San Isidro, gira de locro por los barrios. Qué hermoso cuando llegás al barrio, están haciendo locro y lo empiezan a repartir. Y vos vas con tu tupper o vas a comer ahí. Es el locro más rico que podés comer. Porque vos lo podés hacer en tu casa, con tu familia, la pasás bomba. Pero el locro del barrio, ese que está pensado para que coman todos, para que no le falte el plato calentito a nadie, ese es el locro más rico de todos, porque tiene el ingrediente que mejor hace que todo salga bien, ¿no? El mágico ingrediente de la solidaridad, del compromiso, del pensamiento en el otro, y cuando vos estás haciendo una olla popular en un barrio, un locro, un festejo o un Twitch, pensando en el otro, es imposible que no tenga un poco de magia también. Así que acá estamos, pensando en el otro también, tomándonos un matecito calentito, disfrutando el invierno, los que somos team invierno, y esperando que se nos viene el programón de la charla de memorias latinoamericanas, que la va a romper. Yo les avisé, no se cuelguen con la pava, no se cuelguen con el mate, porque después no se van a querer levantar. Así que ahí venimos, ahí venimos con la charla, ahí estoy viendo el chat. Muy activo, la verdad, desde muy temprano. Les mando un abrazo grande a todos, a todas y a todos. Y cómo se preparan para la charla de la memoria latinoamericana. Ya se prepararon el mate, se van a tomar un cafecito, un café con leche. ¿Sobró algún pastelito de ayer? ¿Cómo se están preparando del otro lado para este programón que se nos viene hoy en el Twitch de Juventudes? ¿Cómo vienen desde el otro lado? Alguno capaz que está viajando, yendo al laburo y dice, bueno, listo, lo escucho un ratito, me pongo ahí los auriculares, llego al laburo y después lo pongo en la compu mientras hago otras cosas. Mate y torta de manzana, no me envidien, dice Mariano. Y es difícil envidiarte, arrancaste muy arriba, Mariano. Pero bueno, acá te hacemos compañía con el mate. Y por allá, a ver cómo vienen los demás, alguien que le compita a Mariano. Qué linda manera de volver del feriado, ¿eh? Cómo viene la gente del chat, cómo se preparan para esta charla que la verdad la va a romper toda. Buenos días a todos, programa Millón de Pilar presente. Buenos días a todos, a todas y todos los que están en el programa Millón de Pilar. Les mandamos un abrazo muy grande. Les recomendamos, si recién se suman, que ya se vayan preparando el mate, la pava, que no cuelguen, porque después cuando arranque la charla no se van a querer levantar, eso se los aseguro. Yo estuve hablando con los invitados, estuve tanteando a las invitadas, se viene un programón, estuve chusmeando un poquito de todo, de dónde eran, cómo vienen. En Hurlingham tomando mate y comiendo chipá con los compañeros, esperando este gran martes por la memoria. Dice Manu, qué grande Manu. Se viene un martes por la memoria increíble, se viene una charla tremenda, y me gusta que estemos activos, me gusta que ya esté el chat prendido del otro lado, porque se vienen picando los programas y se va a picar fuerte, mirá que hay para hablar, y te digo, yo ya lo dije, lo voy a volver a repetir, ya estuve tanteando más o menos, estuvimos charlando un poquito antes de que arranque la transmisión, mirá que hay para hablar y se va a poner buenísimo. Yendo a Barrio Santa Lucía de Echeverría con los auriculares, escuchando el programón, dice Tania, le mandamos un beso muy grande. Tania, que estuvo presentando las charlas anteriores, la verdad, difícil estar sentado acá después, pero bueno, le ponemos onda, le metemos la mejor, y le agradecemos a Tania porque sigue estando prendida al otro lado. Esto es todo entre el laburo de los compañeros, siempre bancándonos, siempre apoyándonos, ese es el espíritu que nosotros sostenemos, así que agradecemos que desde el otro lado estén con los auriculares, yendo al laburo, tomando mate, comiendo chipá, comiendo torta de manzana, pero siempre el otro lado bancando y preparándose para lo que se viene, que es una charla increíble de memorias latinoamericanas. Memorias latinoamericanas que están atravesadas por todo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Latinoamérica, hablamos de un montón de historia, hablamos de un montón de luchas y de un montón de memorias que hoy vamos a estar poniendo en palabra y que vamos a estar discutiendo. Así como abordamos las demás charlas, siempre con ustedes del otro lado, siempre charlando un poquito
las temáticas quizás un poco más generales. Buen día, compañeros, saludos desde La Plata, un abrazo muy grande para Mellisov desde acá. Les mandamos un saludo a los compañeros y compañeras de La Plata. ¿Cómo arrancamos el jueves, ¿no? Después del miércoles feriado, del 25 de mayo, fecha patria y muy importante en nuestra historia? Es como tuvimos ahí un cortecito de semana para descansar, para encontrarnos, para comer un locro con los compañeros, con los vecinos, con la familia. Y ahora, otra vez de nuevo en la actividad, en la cotidianidad. Y otra vez de nuevo, otra vez por suerte, con mates para la memoria. Otra vez nos encontramos acá para charlar, para tomarnos un mate, para aprender cosas nuevas, pero también para discutir y para, entre todos, hacer memoria, que haciendo memoria estamos generando también futuro, ¿no? Bueno, yo los estoy saludando, ya me voy despidiendo, estamos cerrando esta presentación. Ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir, muy cortito el tiempo que viene ahora. Prepárate el mate, agarralo, te sentás, que se viene un programón de memorias latinoamericanas. Un saludo muy grande para todos. Memorias latinoamericanas. En este eje te invitamos a trabajar sobre las memorias de nuestra región para poder relacionar las históricas prácticas coloniales y las problemáticas que América Latina tiene hoy en día. Antes de la colonización, los pueblos originarios de nuestro continente desarrollaban sus civilizaciones de norte a sur. Los españoles llegaron con armas, enfermedades y ambiciones hasta entonces desconocidas. Este acontecimiento devino en el primer genocidio de nuestro continente y marcó el comienzo de una historia que, signada por la desigualdad y la injusticia, marcaría con sangre y despojo a los territorios de nuestra América por 5 siglos. Esperamos que desde el eje Memorias Latinoamericanas puedan pensar y producir en torno a la clave latinoamericana de las luchas emancipatorias que las dictaduras del siglo XX buscaron reprimir. Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Memorias latinoamericanas. En este eje te invitamos a trabajar sobre las memorias de nuestra región para poder relacionar las históricas prácticas coloniales y las problemáticas que América Latina tiene hoy en día. Antes de la colonización, los pueblos originarios de nuestro continente desarrollaban sus civilizaciones de norte a sur. Los españoles llegaron con armas, enfermedades y ambiciones hasta entonces desconocidas. Este acontecimiento devino en el primer genocidio de nuestro continente y marcó el comienzo de una historia que, signada por la desigualdad y la injusticia, marcaría con sangre y despojo a los territorios de nuestra América por 5 siglos. Esperamos que desde el eje Memorias Latinoamericanas puedan pensar y producir en torno a la clave latinoamericana de las luchas emancipatorias que las dictaduras del siglo XX buscaron reprimir. Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Memorias Latinoamericanas. Bueno, buen día a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a los compañeros y compañeras que están acá presentes en el estudio de la Provincia de Buenos Aires y a quienes están ahí. Estamos viendo los saludos del chat. Estuvimos compartiendo unos minutos con Gastón al aire que nos preparaba este espacio, nos calentaba un poco el estudio, para compartir ahora entonces una entrevista colectiva con compañeros y compañeras que están participando del programa Futuro Memoria. El programa Futuro Memoria, del que están participando entonces jóvenes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, de 111 municipios están participando, alrededor de 7.000 jóvenes, así que les agradecemos a quienes se inscribieron, les agradecemos a quienes vienen participando de los diferentes encuentros de Mates para la Memoria. Hoy particularmente para hablar del eje Memorias Latinoamericanas, están acá a mi lado Fabián Ferro, Luciani Cardoso da Silva y Johnny Ramírez Yagual, así que muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. A ti. Un placer estar acá. Sí, Buenos días a todos. Bueno, primero que nada nos parecía importante a raíz del comentario que hacía Gastón, y de la fecha que estamos transitando, ayer 25 de mayo, el Día de la Patria. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y bueno, fue un día como muy frío, mucha lluvia, muchas cosas. No tengo la escarapela, ¿no? Yo tampoco, la quería traer y me la olvidé. Pero no, con lo crito en casa adelantando laburo, como en casa.
Sí, la verdad que el tiempo frío y la lluvia y la posibilidad de estar en la casa Ujú. sumáronse para que me quedara en la casa. Pensando un poco en lo de hoy, porque me parece un espacio genial. Es increíble poder usar la tecnología para conectarnos con tantos municipios, con tanta gente. Así que nada, un poco disfrutando la casa y pensando en lo lindo que sería estar acá hoy. Sí, no, de hecho es como mi primera experiencia acá, como el 25 de mayo, pero nada, un día re tranqui, que me quedé en mi departamento ahí también pensando en este espacio de hoy y también, ¿no? Viviendo esa experiencia patria de ustedes como migrantes, ¿no? También. Pero nada, un día para estudiar, un día tranqui como para poder darme un tiempo para mí. Genial. Bueno, decías entonces, decían que se estuvieron preparando para este encuentro, decíamos que este es el eje Memorias Latinoamericanas. Escucharán las voces, las tonadas, que son de diferentes países, así que les voy a pedir, antes de empezar a hablar ya de la memoria, de las dictaduras, de las democracias de cada uno de los países, que se presenten breve de dónde son. Vos hace un ratito nos contabas que hace 2 meses que estás acá, así que podés empezar contándonos por qué te viniste y qué te encontraste acá en la Argentina. Bueno, efectivamente tengo 2 meses recién acá en Argentina. Hace unos días lo cumplí, 2 meses justos. Eh, Nada, vine a estudiar medicina en la UNLP, acá en La Plata. Y nada, me encontré a una familia de migrantes con un proyecto muy enorme y muy hermoso de una agrupación que me enamoré a primera vista y que fue inevitable poder sumarme a este espacio porque nada, me conectó muchísimo con mi país, ya que llegué acá solo, sin nadie, sin conocer a nadie, sin saber cómo tomar el subte, cómo poder moverme desde el aeropuerto hasta un lugar, pero nada, encontré una familia muy grande y eso. Luciani. Bueno, yo soy de Brasil, vivo en Argentina desde 2018, que fue cuando elegí este país para vivir y estudiar. Desde 2019 me sumé a una agrupación estudiantil frente a la necesidad de existir estudiantes migrantes en los espacios de decisión, de discusión dentro de lo que es facultad. Y bueno, ahí empezamos este proyecto hermoso que sigue enamorando gente porque lo único que tiene es la intención de hacer que el espacio sea compartido de igual manera entre todo el claustro estudiantil, sea argentino o sea de otros países. Que logremos llegar a ver la facultad como nuestra casa de estudios, ya que tenemos tanto tiempo adentro de este espacio. Eso. Bueno, mi nombre es Fabián, estudio en la Facultad de Informática de la UNLP, soy colombiano. Llegué a Argentina el 21 de diciembre del 2015, ya llevo 6 años acá, más o menos. Y nada, al principio me encontré también con una gran agrupación, que es La Fuente en Informática, y nada, me enamoró la forma en que ellos trataban de solucionar un poco la vida de los compañeros y las compañeras. Me sumé a militar y a partir de eso, nada, me enamoró la militancia. En Colombia no había militado, no me había comprometido, digamos, con las cuestiones de la política. Estudié en varios lugares allá en Colombia, pero ninguno tenía como ese nivel de organización dentro de las instituciones educativas. Entonces, nada, re sorprendido, me comprometí mucho con esa causa, digámoslo así, y en ese proceso de militancia asumí varias responsabilidades. Una de ellas fue presidente del Centro de Estudiantes de Informática, y, y dándome cuenta que era migrante, pero no encontraba, digamos, la forma de poder llevar adelante, digamos, ese proceso o entenderme desde ese lugar.
Entonces ahí empecé a habitar espacios como la red de líderes migrantes, en los que me trataron de explicar un poco de que somos un sujeto activo dentro de la sociedad, en este caso la sociedad argentina. Y bueno, tengo un rol no solo como militante político, sino también como migrante, y tengo una responsabilidad, y a partir de eso, nada, intenté empezar a formarme, empezar a ayudar a compañeros y compañeras que estaban transitando, digamos, el mismo proceso que yo llevaba. Y bueno, acá estamos. Bueno, genial. Entonces la importancia, ¿no?, de generar espacios de encuentro, de pensar en el otro, ¿no?, en la otra, y de compartir instancias de militancia, de eso, más que nada de encuentro, ¿no?, y de pensar en cómo construir una patria más justa para todos y todas. Estamos hablando entonces de realidades muy distintas de los países de los que vienen. Vamos a estar charlando un poco de esas realidades, así que invitamos a quienes están presentes en el chat que puedan hacer sus preguntas, si tienen dudas, si conocen algo de esas realidades, si no conocen, que puedan compartir a través de ese chat. Nos están saludando desde el Envión de La Paz de Quilmes Oeste, desde La Plata, y bueno, los compañeros que ya saludaron de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Nos parecía importante, más allá de en un ratito hablar de esas realidades en las que están sus familiares, en las que ustedes se criaron quizás y que fueron desarrollándose, algunos quizás militando ya allá en su país de origen, otros no, y encontrando la militancia, ese refugio acá en la Argentina. Un poco pensar, nosotros estamos hablando entonces de memorias latinoamericanas. ¿Por qué creen que es importante hablar de memorias latinoamericanas más allá de las particularidades de cada uno de los países? Y hago un paréntesis, pueden responder los tres, o puede de repente alguno decir, no, le dejo la palabra a alguno de los compañeros, no hace falta que hagamos así en algún orden en particular. No. No. Pero alguno tiene que responder. Yo creo que, y creo que lo charlábamos en algún momento, la memoria se necesita para poder fortalecer y construir una identidad. ¿Sí? Si uno no tiene memoria acerca de lo que ha vivido, acerca de su familia, acerca de su sociedad, acerca del contexto histórico que está atravesando, yo creo que es muy difícil situarse, ¿sí? Entonces creo que la memoria ayuda mucho a eso. Hacer memoria ayuda precisamente a poder identificarse con algo, poder entender desde el lugar donde uno se enuncia la responsabilidad que uno tiene con la sociedad, con la historia, con lo que está viviendo, y también de alguna forma poderle dar un poco de sentido a la vida. Entonces celebro mucho, digamos, este tipo de espacios, porque creo que es importante que la palabra circule, ¿sí? Y poder invitar compañeros y compañeras que puedan hablar desde diferentes cosmovisiones, como es desde Ecuador, desde Brasil, desde Colombia, desde Argentina, poder expresar un poco cómo cada quien va viviendo su realidad y cómo ese proceso de vivir la vida en una sociedad y luego trasladarse a otra sociedad. Creo que poder compartir esas experiencias va a ser muy, muy enriquecedor para lo que es el continente. Entonces, nada, acá dispuesto a poder tejer y a poder construir memoria. De hecho, es importante estos espacios que estamos acá de encuentro, donde hablamos y charlamos de nuestras realidades que vivimos desde diferentes maneras y diferentes ángulos, que al final encontramos un solo objetivo, que es la lucha constante de nuestra autonomía, de nuestros espacios y de nuestros derechos, que es muy importante desde nuestros países. Y esa fue como una de las cosas por la cual a mí me motivó militar acá. Efectivamente, había militado en mi país. Bueno, yo estudiaba otra carrera antes de estudiar medicina, estudiaba una carrera social. Me gusta mucho este tipo de espacios, porque me da un pensamiento crítico y visualizar lo que fue antes, lo que es ahora y lo que puede ser en un futuro, dependiendo de cómo vayamos construyendo estos espacios, ¿no? Y las militancias son re importantes para una persona, porque nos permite conocer toda esta realidad que no conocemos. Y este espacio de memorias creo que es muy acertado a la realidad,
porque no solamente nos permite conocer lo que vivieron nuestros antepasados con las dictaduras, por ejemplo, sino que también nos permite reconocer una realidad actual de los gobiernos que pasan dentro de nuestros países. Y bueno, dentro de todo esto, nada, es como nos permite ampliar nuestros conocimientos y nuestra mente a una realidad muy latente. Yo puedo decir de manera particular que empecé a entender la importancia de la memoria desde los espacios de la facultad, ¿no? Entender por qué en mi país no tenemos el acceso a la educación como acá. Entender que para que eso existiera ahora se exigió un montón de procesos, un montón de situaciones a las cuales siguen siendo importantes recordar y mantener la memoria de cómo Argentina logró llegar a esto, cómo Argentina logró llegar a este modelo de educación y de administración dentro de los espacios de educación. Entender cuál fue el camino que llevó a esto es súper importante para mantener eso existiendo, valorar qué es la militancia estudiantil, entender por qué es importante estar en estos espacios, hacer parte y conocer, ¿no? La memoria nos permite valorar más lo que ya tenemos, aunque no fuimos nosotros que tuvimos que pelear para que eso existiera ahora. Nada, fue lo que primero me tocó entender la importancia de la memoria acá en Argentina. Y que también es lo que me lleva ahora a conocer más de la memoria de mi país, ya que allá no tenemos eso de la misma manera que acá. Así que nada, eso tengo para sumar. Bien, ahí suma Perla que construir memoria es construir la historia, hacer memoria para reforzar nuestra identidad histórica, dice Mariano, y cultural como continente. La importancia entonces, como decían acá los compañeros, de construir memoria para también construir un presente y construir un futuro. Un poco esa es nuestra línea, un poco esa es nuestra intención, construir memoria, construir estos espacios que desde espacios así de debate, de conversación, también estamos construyendo memoria. Y por eso lo venimos haciendo a lo largo de los diferentes encuentros, construyendo memoria con distintas perspectivas. Con perspectiva de género fue el último encuentro, el anterior fue pensar en la violencia institucional para poder construir memoria y más que nunca construir presente y futuro. Y también en el primer encuentro estuvimos compartiendo... Uy, se me fue. ¿Cuál era el primero? No me acuerdo. Bueno, si me ayudan por el chat para recordarme cuál era el primer encuentro, a través de diferentes aristas, pensar la construcción de la memoria. El de Aye fue, el de Ayelén López, la directora provincial de Juventudes, pensar la juventud de los 70, pero también pensar la juventud de hoy para construir más que nunca también presente y futuro. Gracias por apuntarme por el chat, que estuvieron Aye y Mili, participación política de las juventudes en el presente y también durante los 70. Así que bueno, un poco esto que decían, ¿no? De construir la memoria de forma colectiva, de forma permanente. Y si hablamos de memoria, hablamos de diferentes procesos que se llevaron a cabo en nuestro continente y en cada uno de los países de los que estamos hablando. Preguntarles también qué creen que tienen en común las diferentes dictaduras de Latinoamérica y qué particularidades también, ¿por qué no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que hoy en día, bueno, hay una frase que se me viene primero a la cabeza y es la política de ayer es la historia de hoy y la política de hoy va a ser la historia del mañana. Entonces, a partir de eso, yo creo que hoy en día tenemos un montón de información, un montón de documentales, un montón de documentos que nos dicen, bueno, algo que tuvieron en común las dictaduras en América Latina es que fue un plan orquestado. Sí, un plan que se llama el Plan Cóndor y que fue direccionado a toda la región del continente americano, el Suramérica, digámoslo así, América Latina. Entonces,
mirar hoy la realidad digamos, de los 70 es mucho más fácil porque tenemos un montón de documentos, pero la cuestión es cómo miramos cómo se miraba la realidad en ese momento. Sí, en ese momento capaz que no había los medios de comunicación que hoy tenemos, las facilidades de compartir información, y estaban pasando un montón de sucesos en los cuales estaban desapareciendo compañeros, en los cuales estaban proscribiendo movimientos políticos, movimientos sociales, donde no los dejaban participar, donde los excluían de un montón de espacios. Entonces, eso generó que muchas voces fueran calladas, que mucha acción política fuera reducida a lo mínimo, y lo cual generó que se impusiera como tal un modelo dentro de América Latina, ¿sí? Y ese modelo es un modelo neoliberal, un modelo económico, el cual profundizó más la desigualdad en América Latina. Entonces yo creería que esas son dos cosas en común: un plan orquestado por Estados Unidos, Plan Cóndor, y el cual lo que buscaba era implantar un modelo económico en América Latina. Ahora, las particularidades es dependiendo de las resistencias que se generaron en cada territorio. Entonces, digamos, movimientos de resistencia como los montoneros en Argentina, como los tupamaros en Uruguay, digamos, guerrillas como fue en el proceso más de Colombia, de Perú, de Bolivia. Y nada, yo creo que eso, como para cerrar, como que esas serían como las particulares de lo que expresó cada movimiento de resistencia en cada uno de esos países. Sí, la verdad que desde Brasil, ¿no? La dictadura en Brasil empezó en 64 y el Plan Cóndor, o sea, se firmó el Plan Cóndor en 75. Ya teníamos una dictadura muy bien estructurada, ¿no? Con órganos desde el gobierno, oficiales y clandestinos, ya muy fuertes, obviamente con el respaldo de Estados Unidos para generar esto de cómo manejar la información, cómo trabajar todo eso, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la Escuela de las Américas, Sí. que estaba en Panamá, que fue de donde se diseminó la gente con la habilidad horrible de poder torturar personas de la peor manera posible. Entonces, cuando llega el Plan Cóndor para Brasil en específico, llega en un momento que la situación ya está muy estructurada cuanto a todo lo que podés imaginar dentro del control de las personas, de los espacios de control de lo que es la tele, todo tipo de información. Ya se habían hecho la diseminación de la mayoría de los grupos de resistencia. Entonces, la verdad que creo yo, dentro de lo que conozco, que el plan llega cuando Brasil ya logró todo lo que deseaba dentro del plan primordial, que era tener un control, acabar con el comunismo, y viene más que nada para generar eso de hacer de manera más coordinada entre las dictaduras lo que seguiría haciendo. Nada, en Brasil tenemos un gran problema cuanto al contenido histórico, porque hasta creo que se pensó desde un principio en eso también. Obviamente que algunas cosas se perdieron, se destruyeron, pero existía eso. Brasil no firmó el acuerdo, ¿no? Entre los 6 países fue el único que no firmó, porque creo yo que ya estaba hace tanto tiempo en la dictadura desarrollando este plan horrible, que entendió que estaría ahí, ya conocía un montón, pudo diseminar un montón de información de cómo hacer muchas cosas para los países que no tenían tanto tiempo en la dictadura, que entendía el nivel de crueldad y clandestinidad y el camino opuesto a derechos humanos que se tomaba en este momento.
Bueno, yo iniciar diciendo que de dictadura en Ecuador, por ejemplo, desde esta perspectiva, es que, bueno, tengo 20 años y hace un par de años terminé el secundario, donde se supone que nos enseñan sobre la historia de nuestro país para poder entender un poco más de lo que pasa y lo que puede pasar en un futuro. Pero hay una realidad muy presente en Ecuador, es que a nosotros no nos enseñan sobre las dictaduras, ni nos hablan sobre algunos gobiernos que realmente no estuvieron bien democráticamente, pero que se vivió un proceso de represión hacia el pueblo ecuatoriano. Eh, y de hecho, en Ecuador tenemos la cultura de que de ese tema, de esos temas, de la represión y de todo, no se habla efectivamente. Y pasa que, nada, que ese proceso de callar hace que en nuestra cultura exista la sobreprotección de los padres hacia los hijos. Eh, Porque lo que pasa siempre en Ecuador es que cuando hay una manifestación, la represión de parte del gobierno, del Estado, es muy fuerte y que el pueblo tiende a ir disminuyendo. Claro que, por ejemplo, ahora, en el estallido latinoamericano que hubo hace poco, donde hace un par de años, donde muchos países de Latinoamérica comenzaron a manifestarse en contra de los gobiernos, de las acciones que no estaban haciendo correcto, comenzamos a ver una realidad distinta porque en Ecuador nunca había pasado una manifestación de tal magnitud hacia un gobierno de rechazo. Claro que ha habido donde destituyen a presidentes, pero la cantidad de muertos que tiene que haber para que pueda destituir a un presidente es incontables en memorial. Pero pasa que en Ecuador, cuando nace todo esto del Plan Cóndor y todas las dictaduras, Ecuador no tuvo un problema de dictadura fuerte porque quien estaba al frente como dictador comenzó a tomar acciones positivas para el pueblo. Luego de este dictador, asumen al gobierno 3 personas como 3 representantes idóneos al pueblo, quienes comienzan la historia de Ecuador a la represión, a la matanza hacia los grupos de minoría, a la pobreza. La pobreza en Ecuador es muy presente porque todos los años que van pasando los presidentes se enfocan en otras aristas que la pobreza lo dejan a un lado. Y lo digo porque vivo en un lado de Ecuador donde la pobreza es muy presente, incluso tenemos un índice de desnutrición crónica infantil, porque no hay alimentos, a pesar de que nuestras tierras son muy fértiles para poder cosechar alimentos. Pero no tenemos un apoyo de parte del Estado para ni un lado. Y bueno, Ecuador no se suma al Plan Cóndor directamente con estas ideologías de manera directa, comienza a crear sus propias ideologías, pero luego de una gran democracia que Ecuador logra, que suma a la presidencia un personaje histórico que muchos ecuatorianos reconocen como el mejor presidente, a pesar que estuvo meses solamente en el poder, y que yo lo admiro demasiado y sé la historia ecuatoriana por él, porque fue una persona que dejó una huella invaluable en muchos corazones de muchos ecuatorianos, que lamentablemente murió en un accidente aéreo que muchos ecuatorianos catalogan como que fue planificado, fue un asesinato, porque es muy raro que dentro de la aeronave esté el presidente, su esposa y toda la Cámara de Ministros, quienes tenían la misma ideología que él. Y las únicas personas que no tenían esa ideología no subieron a esa aeronave a cumplir su agenda. Y mueren todas las personas que estaban en esa aeronave y comienza a pasar una historia real en Ecuador, donde comienza a haber mucha más represión, una inestabilidad
social, política y económica en Ecuador, teniendo democracia y teniendo participación dentro de la toma de decisiones en cuanto a la Cámara de Diputados y a elegir un presidente. Y eso, ¿no? Nos deja a nosotros pensando que a veces tomamos decisiones a elegir un presidente al azar. Cuando nosotros vamos a votar a un presidente, vamos con esa ideología de, bueno, el peor es nada. Porque ya hemos pasado por muchos presidentes a los que confiamos un voto, pero no nos beneficia como pueblo. Porque si bien es cierto, comienzan bien el gobierno, luego comienzan a cambiar sus rumbos y comienzan a disminuir el pueblo. Y como joven, que justamente nace un año después de la dolarización, porque Ecuador está dolarizado, comienzo a ver una realidad muy distinta a la que mi mamá me cuenta, a la que mis abuelos me cuentan. Y eso que a breve rasgo, porque los adultos en Ecuador no hablan sobre el tema. Yo quisiera mencionar algo porque me enfoqué mucho como en Latinoamérica y algo en especial en Colombia. Yo creo que una de las particularidades que también tiene es que ciertos países más cercanos a Centroamérica no vivimos explícitamente una dictadura, pero sí sufrimos magnicidios. Sí, entonces es donde referentes, dirigentes políticos que tienen la oportunidad de ser presidentes o van con un gran porcentaje en encuestas dentro de las elecciones para perfilarse y para ser el nuevo presidente de ese país, es asesinado. Ya sea con una forma misteriosa de lo que tú comentas, que es como un accidente, en Colombia es mucho más explícito. O sea, hemos sufrido 7 magnicidios en Colombia. 5 de ellos son líderes que iban a ser candidatos, que eran candidatos presidenciales y que había una gran probabilidad de que fueran presidentes y fueron asesinados. Sí, digamos, éramos casi uno de los únicos países que tenía, digamos, como esa particularidad. Hasta hace poco que pasó en Haití, de que personas que viajaron de Colombia, personas paramilitares con una formación ideológica mucho más extremista que inclusive que las mismas dictaduras, van a Haití y asesinan como tal a un presidente. ¿Sí? Entonces, hoy en día estamos viendo esas técnicas de una manera mucho más explícita. O sea, solo la habíamos vivido en Colombia, pero me sorprendió en plena democracia, en América Latina, pleno siglo XXI, que asesinen un presidente. Claro. ¿Sí? Sí. Para mí, digamos, es esa pregunta, porque tenemos como en la imagen de la dictadura los militares llegando de facto al poder, a conducir el Estado. Pero creo que en algunos países lo que ha pasado es que el mismo Estado ya está corrompido. ¿Sí? Entonces está corrompido ¿con qué? Con fuerzas paramilitares, que ni siquiera son fuerzas ideológicas en las que tengan un posicionamiento claro sobre un Estado, sobre una nación que quieren construir para una sociedad, sino ya hay unos intereses territoriales para cultivar cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, con la coca, con un montón de intereses que dejan de ser los intereses de una nación, sino se vuelven los intereses de un mercado y de una demanda que en específico es la droga. Entonces, nada, hemos tenido eso en Colombia. Hemos tenido 7 magnicidios, 5 de ellos a candidatos presidenciales, los cuales nos han cercenado las cabezas de las luchas que llevan los movimientos políticos para poner a un referente político en los lugares del Estado. Entonces, esa sería otra particularidad. Sería, bueno, hay las dictaduras más explícitas y hay unas dictaduras más implícitas. Son unas dictaduras democráticas. En Colombia se le llamó a ese proceso seguridad democrática. Entonces, a partir de las políticas de seguridad, lo que hacen es empezar a ver como subversivo, a ver como enemigo al militante político, al militante social, a quien defiende los derechos humanos, y empiezan a ser excluidos y exterminados. Digamos, en Colombia, desde que se firmaron los acuerdos de paz en el 2016 a la actualidad, han habido aproximadamente más de 1.300 asesinatos de líderes sociales.
¿sí? Y defensores de derechos humanos y militantes políticos. Entonces uno dice, listo, no hay una dictadura explícita, pero cualquier representación democrática de otra forma de ver la sociedad, de otra forma, siguiendo, digamos, de alguna manera el camino democrático de decir, bueno, me presento a las elecciones, represento en un territorio, hago trabajo territorial, trabajo barrial, nada, esas personas son exterminadas. Entonces ahí, ¿a eso cómo lo llamamos? Porque tú miras en los medios de comunicación colombianos y Colombia vive en una democracia. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar esas democracias todavía dentro de sí tienen una dictadura implícita. Sí, yo creo que todavía no hemos terminado con todas las dictaduras en América Latina. Digamos, es una de mis posiciones y de las miradas que tengo en América Latina. Sí, que quizás en ese sentido vemos ciertos paralelismos entre las diferentes dictaduras de diferentes épocas. Por un lado, remarcar esto que decían hace un ratito de pensar en ciertos procesos, ¿no? No en algo que es algo cerrado, que acá en la Argentina la dictadura fue del 76 al 83. Bueno, hubo todo un proceso previo, durante y posterior, y que hoy tiene que ver con la construcción de la memoria, con la construcción de la democracia, pero con ciertos intereses que jugaron fuerte durante la última dictadura que aún están presentes. Y en ese sentido, traigo a colación un poco lo que decían del rol de los medios de comunicación y el rol del Poder Judicial también, ¿no? Me parece que juega un rol muy importante y que un poco tiene que ver con esto que decía Fabián recién. Ciertos paralelismos, ciertos intereses que hoy están jugando muy fuerte en diferentes países de América Latina, pero que llegan al poder de otra forma. Quizás la diferencia es esa, ¿no? No llegan al poder con armas necesariamente. En cada país igual son realidades diferentes. Hay algunas preguntas en el chat que tienen que ver un poco con la construcción de la memoria, con las políticas reparatorias. Las vamos a dejar para dentro de un ratito, porque viene un poco el presente, ¿no? Cómo se construye ese presente. Y para retomar, en base a lo que estabas contando, se vienen las elecciones en Colombia, ¿no? Un poco este panorama que contás, cómo se ve en estos días previos a las elecciones y que, supongo que se vive con cierto riesgo, con cierto temor, con ciertas dificultades y quizás con cierta fuerza, ¿no? También, pero ¿cómo lo están viviendo? Vos desde acá, ¿qué te cuentan desde allá? Bien, se está viviendo con mucha esperanza. Uh-huh. Con mucha esperanza. El pueblo colombiano ha logrado poder hoy ver, digamos, ver sus demandas reflejadas dentro de un proyecto político. Sí, ese proyecto político está hoy representado en algo que se llamó el pacto histórico. Entonces, ese pacto histórico lo que se busca es proponerle a la sociedad hacer un pacto, de decir, dejemos de violentarnos. Podemos pensar diferente, tenemos diversas maneras de ver el mundo, de transitar la sociedad, diferentes prismas, diferentes lugares donde nos enunciamos para la acción política, la acción social. Lleguemos a un acuerdo en cuestiones fundamentales, ¿sí? que digamos en otros lugares lo llaman más un contrato social. ¿Sí? En Colombia se le está llamando es un pacto histórico y es un hecho de, dejemos de violentarnos y llevemos adelante un pacto que nos permita vivir sabroso, que ese es como el eslogan que estamos llevando en las elecciones en Colombia. Entonces, la gente ve hoy en día en ese proyecto político, lo está encabezando Gustavo Petro, que es un candidato presidencial, el cual está comprometido con todas esas demandas de la sociedad. Hoy las estadísticas lo dan como ganador de las elecciones presidenciales, inclusive en primera vuelta. O sea, se está como viendo la posibilidad de que ni siquiera haya un balotaje o segunda vuelta, ¿sí? Entonces, nada, hay también un poco de temor por dos cosas. Una, que Gustavo Petro sea asesinado, como ha venido históricamente pasado en Colombia. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación, que las instituciones se comprometan, por lo menos, las instituciones latinoamericanas y mundiales, por lo menos en preservar la vida de Gustavo Petro para que por lo menos pueda llevarse un proceso democrático en Colombia y sea respetado. Y el segundo es el fraude electoral. ¿Sí? En Colombia, ahorita que hablamos un poco, para los años 70 más o menos, hubo unas elecciones históricas en las cuales estaba un general que se llamaba General Rojas Pinilla,
que había logrado también, como en un proyecto político, había logrado convencer a la gran mayoría de la sociedad a acompañar ese proyecto. Estaba, no recuerdo si era contra Misael Pastrana o contra Lleras, no me acuerdo quién era presidente y quién era el candidato presidencial en ese tiempo. Hay como un complot entre estas fuerzas y se roban las elecciones. Hay un apagón en toda Colombia. Allá en ese momento los medios de comunicación eran radiales. Entonces se va la luz, al rato vuelve y da como ganador al otro presidente, al otro candidato de la otra fuerza. Entonces hoy históricamente, por documentos, por un montón de cosas que se han podido llevar adelante, se ve, hay como un acuerdo político en Colombia de que sí hubo un fraude electoral. Entonces, históricamente en los 70, en pleno Plan Cóndor, en plenas dictaduras en América Latina, hubo un robo de elecciones. Hay temores de que eso se vuelva a repetir. Obviamente los medios cambian, ¿sí? Ya hoy en día el internet, hoy en día los testigos tenemos aplicaciones o cosas que nos permiten por lo menos compartir cuántos votos suben cada mesa y organizar todo eso. Pero aún así, quienes manejan los sistemas de software son la registraduría, son el mismo Estado colombiano, que actualmente ya está demostrado con demandas internacionales, lo conduce un aparato paramilitar, un aparato narcotraficante. ¿Cuáles son las garantías que se tienen en ese proceso electoral? Entonces, hay esperanza de un lado, pero del otro lado hay miedo por la vida de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que es la vicepresidenta, y esta cuestión de un fraude en términos de que no se respete la elección popular, ¿sí? Entonces es eso, y entonces estamos como muy atentos ante esa situación. Y es muy importante estos espacios para decir que hay que tener especial cuidado y estar ahí como veedores internacionales de ese proceso. Sí, la verdad que la historia también nos ayuda con eso, ¿no? Si pensamos que la dictadura no se da de un día al otro, no surge de la nada, ¿no? En Brasil, por ejemplo, Estados Unidos estuvo presente en las elecciones anteriores a la dictadura y no logró que ninguno de sus candidatos fuera elegido. Justo el presidente en este momento tenía así ideas muy con miradas al pueblo y fue lo que generó esta mirada muy atenta de Estados Unidos hacia Brasil con miedo a un gobierno comunista, ¿no? Entonces, todo siempre empieza antes. Para mí, ahora en Brasil se habla de que estamos en un momento donde no solamente tenemos que votar a presidente a fin de año, pero tenemos que luchar para mantener la democracia en Brasil. Este es el riesgo real que vivimos ahora, ¿no? Tenemos un presidente que nos habla, la gente que está alrededor, la gente que lo apoya, habla de volver al acto institucional 5, que fue algo de la dictadura. La dictadura en Brasil tuvo 5 actos y el 5 fue el que más generó destrucción directa de nuestro pueblo, porque es un acto que no permite al gobierno todo, libertad total, y permite a la policía, a los militares, prender a cualquier persona sin un motivo. Esta persona no tiene derecho a tener un abogado, la familia no tiene que ser avisada, esta persona puede ser llevada a cualquier lugar. Bueno, ahí Félix hace un ratito preguntaba por la represión en los distintos países. Ahí un poco está recibiendo una respuesta, cómo está también habilitado, ¿no? Según el contexto político, según quienes gobiernan acá en la Argentina, en un momento se celebraba, se felicitaba a quienes mataban por la espalda a ciudadanos, ciudadanas de nuestro país, y bueno, hoy eso se juzga. En Brasil estamos en un momento en el que entonces está como habilitado, ¿no?, a generar ciertos hechos de violencia institucional. Sí, la verdad que, o sea, la ausencia de la memoria hace que la gente pida para que vuelva algo que la verdad que no lo conocen, no saben de qué están hablando de verdad.
porque obvio, no tenemos tan presente como Argentina el trabajar la memoria, ¿no? Y que entiendo yo como alguien de Brasil que tuvo poco acceso y acá en Argentina empezó a buscar más de la historia y todo lo demás. Que la verdad que nuestra democracia empezó a ponerse frágil desde el gobierno de Dilma. O sea, la persona que por fin formó la Comisión de Verdad en Brasil, algo que en Argentina ya existe hace tanto tiempo, esta presidenta sufrió un golpe de Estado. Algo que solamente ahora, en 2022, empieza a recibir el nombre de golpe. Porque en su momento no se miró de esta manera. En su momento, toda la cadena de información, la televisión, periódicos, todo lo expuso de otras maneras. Y la fragilidad para mí empezó ahí, cuando una presidenta que tiene la intención de seguir haciendo un gobierno hacia el pueblo y que decide también recordar un poco de lo que fue la dictadura, ya que ella fue una persona detenida, conoce la historia de verdad, vivió la historia, decide exponer eso y buscar un poco más de justicia. Se le saquen el derecho de estar ahí en un cargo donde fue elegida por la mayoría. Ahora estamos en un momento de total fragilidad, porque aún tenemos gente que defiende algo que no conoce, gente que trata la situación de elegir un presidente más como algo muy particular y no como sociedad. Individual. Claro, sí, muy, muy individual. Un poco, siempre hablamos, ¿no? Que la gente tiene que dejar de mirar la política como mira el fútbol, porque no es un partido de un fin de semana, y sí elegir lo que va a pasar con toda una sociedad por 4 años. Y en ese sentido, bueno, hablabas del rol de Dilma Rousseff. Hace unos días, si no me equivoco, Lula da Silva anunció su candidatura. Sí. ¿Qué genera? ¿Genera esperanza? Sí, la verdad que lo creo, y los números también nos muestran que Lula es el candidato que puede sacar a Bolsonaro de su posición actual. Y digo sacar porque el actual presidente siempre repite, siempre que puede, que solamente Dios lo saca de ahí. Lo que nos muestra también la ceguera de la gente que lo sigue, porque está diciendo a la misma gente que lo quiere votar que no importa a la elección que hagan, porque él ya lo ha decidido. Dentro de lo que hablaba Fabián, de la fragilidad que vivimos, el proceso electoral en Brasil, tenemos urnas que son extremadamente confiables, que cualquier persona de Brasil puede entrar a las páginas de gobierno a averiguar cómo son hechas, la cantidad de testeos que se hacen para que sea muy, muy, muy segura. Bolsonaro fue electo por votos en urnas electrónicas y desde el año pasado empieza a imponer que se vuelva a votar en papel. Bueno, es ilógico hacerlo, primero que Brasil es gigante, y también otra vez la importancia de la historia. Bolsonaro fue una persona que ya fue elegida para otros cargos a través del voto en papel, donde hubo fraudes. Entonces, la importancia de la memoria, la importancia de hablar de la historia, de conocer un poco, porque la verdad que siempre dicen, ¿no? La historia siempre se repite. Y quizás uno no lo escuche con tanta atención o no lo crea de manera tan fuerte. Y es la realidad. Estamos otra vez con riesgo de perder nuestra democracia, aunque la gente no crea que es algo
tan real y que de verdad pueda pasar. Y es una movida que está en todo el continente, ¿no? Estamos todos en una situación muy frágil. Y así como se dio el Cóndor, Sí. que ellos se organizaran para mantener las dictaduras, creo que ahora también tenemos que estar organizados en conocer las distintas situaciones de los países ¿Cuál es para el- también cuidarnos. ¿Cuál es el nuevo plan? Sí, porque uno dice, bueno, si Claro. ya hubieron intereses en el 70 de generar un plan, ¿cuál es el nuevo plan ahora? Porque no creo que hayan planificado para ese momento y ya 30 años después ya no lo quieran hacer. ¿Sí? Y es eso, lo estamos viviendo y lo estamos transitando y no sabemos. O sea, ahorita estamos empezando a ser parte de la historia, estamos viendo algunos esbozos sobre qué posibilidades hay de que se pueda defender o no la democracia y desde otro lugar atacando las democracias latinoamericanas, golpes blandos que vivió América Latina, también traiciones como en Ecuador, Claro. ¿sí? con Lenín Moreno. Entonces, como que hoy en día la primera disputa es por la democracia, sino que digamos en Colombia estamos un poquito más atrás. La primera disputa es por la paz. Claro. Sí, porque es que sin paz no puede haber democracia. ¿Sí? A mí me pasa algo en particular, algo que contabas ahora del miedo que haya en Colombia del fraude electoral. Pasa que hay muchos ecuatorianos, hablando de estas dos últimas elecciones de presidentes que hemos tenido, que de hecho en plena pandemia tuvimos que elegir un nuevo presidente, y nada, fue una cosa tremenda, pero que nos pudo, digamos, salvar del momento de la situación en cuanto a las tomas de decisiones con la pandemia del COVID-19. Pero pasa que en las elecciones pasadas, antes que asumiera el cargo Lenín Moreno como presidente, como decías, muchos lo catalogan como traicionero, otros lo vemos de otra manera distinta, pero como uno de los peores presidentes de la República del Ecuador. Pasa que en esas elecciones hubo un fallo de sistema y hubo un apagón electrónico y de la nada Lenín Moreno aparece como ganador de la elección en Ecuador, teniendo al otro candidato que en las encuestas favorecía su presidencia. Y me doy cuenta, porque bueno, en estas últimas elecciones trato de involucrarme mucho más en la política, en pensar qué puede pasar en Ecuador, porque yo amo mi país, amo el pueblo, amo a la gente que está ahí, y hay muchas cosas que se pueden hacer y nada, como adolescente en su tiempo y ahora como joven repienso las cosas que podemos plantear, y que de hecho tuve la oportunidad de hacerlos en parte de las juventudes. Pero ver esas realidades donde vemos un apagón electrónico y donde vemos que pudo haber sido un fraude electoral, donde no nos dio la oportunidad de cambiar la historia de Ecuador en ese momento. Pero es gracioso porque el candidato que en ese año no ganó, ahora es nuestro actual presidente. Y lo que el pueblo manifiesta en muchos sentidos es que este candidato que está actual lo apoyan muchas personas del Ecuador por cambiar una ideología que se planteó durante 10 años de gobierno. Una ideología que, si bien cierto nos abre oportunidades, personalmente me he beneficiado de eso porque gracias a esas oportunidades que se abrieron en Ecuador, como la educación, la salud pública, que no teníamos hace unos 12 años, 13 años, que me dio la oportunidad de seguir mis estudios, de permitirle a mi mamá entrar a trabajar en un sector público y ganar muy bien para mantener a su familia, que no solamente en ese tiempo éramos 2 hijos, sino también era una familia entera de un hogar, como sus papás. Entonces pasa eso, que vemos en Ecuador, muchos tenemos miradas distintas de quién es un buen presidente, de quién no, y quién va avanzando de acuerdo a una línea. Para los jóvenes
hablando con mis amigos que están involucrados y no políticamente, no tenemos un candidato perfecto para gobernar. Nosotros incluso planteamos nuestra idea de por qué nosotros no podemos ser candidatos en un futuro y plantear un horizonte y una línea donde nos pueda beneficiar. De hecho, las elecciones en Ecuador, en su mayoría, la juventud es la importancia de qué rumbo Ecuador va a tomar. Y en este gobierno actual tomó esa importancia la juventud con el voto facultativo que los adolescentes podían hacer. Tomaron ese rol protagónico importante en elegir y cambiar un rumbo de Ecuador. Y pasa que cuando asume este presidente, asume un gobierno inestable, porque había asumido Lenín Moreno, estaba en ese poder, y fue un gobierno nefasto. Nefasto porque la pandemia la manejó mal, económicamente nos manejó mal, las políticas que había generado estaban erróneas, las propuestas que él había lanzado para mejorar Ecuador no se cumplieron. Se comenzó a ver un juego en Ecuador culpando al antiguo presidente, y por eso muchas personas lo nombran a Lenín Moreno como traicionero hacia Rafael Correa, que fue quien les dio la oportunidad de estar como presidente. Pero nada, hay muchos que vemos que siempre hay un trasfondo de, y para mí Lenín fue un títere de muchas personas que están atrás de. Y este presidente actual que nos plantea una mirada distinta, un poco, no sabría cómo decirlo, describirlo, genera en la actualidad una desconformidad total del pueblo, dándole la oportunidad de ser presidente, porque nos ha traído muchas consecuencias, cosas positivas y cosas negativas. Las positivas es que nos abre el mundo como un país de riqueza, como un país de exportación, de grandes minerales, que realmente Ecuador lo tiene, pero internamente la están pasando muy mal, porque la delincuencia dentro de nuestro país siempre ha sido muy presente desde las guerrillas, desde los convenios que hay entre guerrillas de Ecuador, Colombia, incluso ahora con México, las amenazas que hay hacia el pueblo, la represión de parte de estos grupos, que nada, es muy importante. De hecho, ahora Ecuador está pasando por una etapa muy difícil en cuanto al poderío que quieren asumir los narcotraficantes y todo, y no se sabe quién maneja realmente el gobierno. Si al final es una persona que nos quiere sacar de la miseria que Ecuador ha vivido por muchos años en cuanto a la pobreza, o son personas que quieren tener libertad de vender y de transmitir al pueblo miedo. Por eso Ecuador, y decía hacia un inicio, que históricamente es un pueblo que ha sido construido basándose en miedo, y que nosotros los adolescentes no tenemos la oportunidad de salir a la calle libremente a jugar fútbol, por ejemplo. Nunca. Y de hecho, cuando me involucré en este tema de la política, defendiendo los derechos de la niñez y adolescencia, y hace poco tiempo juventud, mi mamá siempre me decía que tenga mucho cuidado con mis discursos, con las cosas que decía, porque puedo ser parte de una persecución política o puedo terminar muerto, de hecho. Entonces es como muy importante la idea de replantear qué es lo que pasa con nuestras realidades, con nuestro entorno, y cómo también podemos ser protagonistas de un cambio. Por eso siempre menciono que está bueno revivir en nuestra memoria lo que Ecuador pasó históricamente, ver cómo estamos ahora y cómo realmente vemos nosotros y nos afecta las cosas y las decisiones que están tomando en una división parlamentaria y gubernamental, y luego qué podemos hacer nosotros en un futuro.
Hablamos entonces de la importancia de la participación de las juventudes en la política, en la construcción colectiva, ¿no?, permanente de nuestras democracias, para así poder proyectar un futuro más justo en las diferentes realidades que fueron contando, en los diferentes presentes que fueron contando. Y un poco, bueno, tenemos que ir cerrando, así que vamos a cerrar con 2 preguntas, una que hicieron en el chat y otra con la que cerramos cada uno de los encuentros. Vamos a retomar algunos comentarios. Román dice Latinoamérica de pie. Manu dice qué importante conocer la realidad de otros países para valorar nuestras conquistas. Uy, se me fue un poco el chat, pero habla de, lamentablemente, hay algo que es moneda corriente en nuestras democracias, que no llego a ver qué es, pero bueno, ahí me van a... Es el comentario que quedó más arriba. Y lo podemos retomar. Bueno, algunos comentarios sobre lo que es nuestra democracia en el presente en la Argentina y en los diferentes países de Latinoamérica. Uy. A ver, cambiar el mundo es tan difícil como posible, decía Freire, involucrarse para transformar es el desafío. Muchas gracias por su compromiso y esta charla, chicos y chicas. La violencia institucional sigue siendo eso, la violencia institucional sigue siendo moneda corriente en nuestras democracias, lamentablemente. De eso hablábamos en el Mates para la Memoria anterior, no, el anterior, con Raquel Wittis, una referente de políticas y de luchas contra la violencia institucional en nuestro país. Félix agradece por toda la información que nos brindaron cada uno de ustedes. Hay muchas realidades que quizás desde acá desconocemos o que conocemos. Esto de vuelta, el rol de los medios de comunicación y qué nos cuentan los medios de comunicación que consumimos y que compartimos acá en la Argentina. Siempre es un fragmento, es con una ideología particular, es con ciertos intereses, entonces está bueno escuchar experiencias de primera mano. Había 2 preguntas para retomar un poco lo que tiene que ver con la construcción de la memoria. Una pregunta tenía que ver con si se enseñaba lo que había sucedido en la dictadura en Brasil, lo traslado a los 3, pero también había otra que tenía que ver con lo que son las políticas reparatorias. Nosotros venimos hablando de la importancia de los organismos de derechos humanos, de la militancia en la Argentina en torno a la construcción de la memoria y la democracia, y cómo también hubo un gobierno que tomó una decisión política de transformar esas demandas, esas conquistas que se habían dado desde los organismos, desde las organizaciones, y hacerlas política de Estado, y que gracias a eso también hoy estamos donde estamos en la Argentina, y que sabemos que en otros países quizás ese proceso fue diferente. Hace unos días hablábamos en otro ámbito, en el programa de radio de la subsecretaría, con una compañera de Uruguay, por ejemplo, y que nos decía que están mucho más atrás, que están intentando que se juzgue recién a los represores, que hay muchos cuerpos que todavía no están reconocidos de las víctimas de la dictadura, que ese proceso de construcción de memoria está medio, no empezando, pero que va muchísimo más despacio, que están en un camino muy diferente. Bueno, preguntarles a ustedes un poco eso, las políticas reparatorias en torno a otras épocas, a las épocas de otras dictaduras o de dictaduras, y a lo que tiene que ver con la educación, ¿no? El rol de la educación también en las juventudes, cómo se vive en cada uno de sus países. Bueno, en Ecuador es muy peculiar la educación en específico, porque quien asume el rol de gobierno es quien impone un sistema educativo. Quiere decir que si asume un rol un gobierno neoliberal, los libros que nos enseñan de historia va a hablar netamente de neoliberalismo. Pero si asume un gobierno socialista, todo nuestro libro va a ser socialista. Y pasa que nos confunde mucho la historia y no nos deja pensar de cómo realmente es. Y pasa porque ahora estaba viendo sobre la historia de Ecuador, más allá de investigar mucho, ver videos y todo, y me doy cuenta que cuando estaba en la secundaria me enseñaron sobre un presidente que había sido un gran presidente en el Ecuador, y me doy cuenta que no, que fue uno de los peores presidentes del Ecuador y que incluso cometió grandes actos de homicidios, femicidios, donde líderes sociales murieron, mujeres sociales con lucha de una educación digna,
murieron en manifestaciones, ¿no? Y eso me hace repensar cómo es la educación en Ecuador y a qué rumbo está ahora. Porque terminamos un gobierno socialista y ahora está un gobierno muy diferente a lo social, y cómo están generando ahora la ideología de las chicas dentro de la educación, ¿no? Y las políticas reparadoras. De hecho, en el 2008 tuvimos la reforma de nuestra Constitución, y escuchaba cuando estaba en un encuentro internacional y amigos de diferentes partes de Latinoamérica decían que habían escuchado ellos que Ecuador tenía una constitución muy referente para muchos países y que era una constitución completa. La realidad del país es que es una constitución que, si bien es cierto, beneficia mucho al pueblo, también lo reprime en otra parte. Entonces no es tan beneficioso como muchos países lo piensan. Y hay políticas reparadoras con la dictadura, pero las políticas van cambiando. Y estos cambios muchas veces traen cosas positivas o negativas. Por ejemplo, en la comunicación, hace un par de años no podías hablar mal sobre un presidente porque podía ser parte de que te encarcelen o que tengas una multa muy millonaria. Y ahora nos dan la apertura de poder hablar libremente sobre esto, ¿no? Ya no reprimiendo al pueblo desde la comunicación, pero sí hay otro tipo de represión que igual no está tan presente actualmente. Pero sabemos que con el tiempo se va a hacer presente. Claro, en cuanto a Brasil, o sea, la propia dictadura generó un retroceso en lo que fue educación en Brasil. Y lo que pasa es que se nombra la dictadura también como régimen militar. Eso solamente de cambiar el nombre ya saca un montón de peso de la situación. Entonces tenemos fragmentos de lo que fue el régimen militar. Nos enseñan fragmentos de lo que fue el régimen en la escuela. En Brasil existen muchas escuelas militares directamente. En estas, la historia es otra. Se habla del régimen como el periodo donde los militares sacaron Brasil de una situación de desequilibrio económico, mala educación, y se mejoró todo, lo que no es verdad. Así que desde la escuela tenemos el problema de que directamente no nos dan acceso al contenido histórico real. Así que nada, es muy probable que se empieces a hablar de eso en Brasil, en cualquier parte del país. Van a existir personas que van a decir que la dictadura no existió. Cuanto a la otra pregunta, no me acuerdo cómo estaba, pero lo que pasó en Brasil es que en 77 se hizo la ley de la amnistía, lo que protegió un montón a la gente que estuvo adelante de todo el plan de dictadura, los espacios de investigación y tortura directamente. Las provincias empezaron con las comisiones de verdad y justicia antes del 2011, pero obviamente con el tamaño que tiene Brasil sabemos que solamente con una comisión elegida y desde la presidencia tiene un peso suficiente para de verdad trabajar las cosas con más profundidad. Creo que tengo un dato que resume bien cómo lo tenemos ahora. El actual presidente más de una vez hizo actos oficiales para condecorar, no sé cómo. Sí, está bien. Condecorar personas que fueron personas que definieron lo que hubo de más horrible en la dictadura. Él condecoró la persona que justamente
cuidó, trató, hizo toda la tortura a la expresidenta Dilma Rousseff. O sea, eso no solamente fue un ataque directo a ella, a la gente que cree y mira el país como ella lo mira, pero también poniendo a la cara de la sociedad que él está de acuerdo y que aún existe muchísima fuerza para que eso pueda volver, que aún se valora la gente que estuvo ahí haciendo Está ahí latente. todo lo que hizo. Así que aún nos falta justicia. Sí. Bueno, creo que eran dos temas, uno tenía que ver con educación y el otro tenía que ver con reparación. Vale. En términos de la educación, bueno, yo hice mi primaria y mi secundaria en 1990 y algo, imagínense. Allá por 1900. Sí. Yo ya estoy terminando la juventud, yo ya estoy, mejor dicho, saliendo de la juventud. Y no, en ese tiempo no se profundizaba respecto a la historia de Colombia. Era como, te enseñaban precolombinos, colonia, y de algún momento salíamos a ver Segunda Guerra Mundial, y chao Latinoamérica, chao Colombia. O sea, como que nos hablan del colonialismo, luego Europa, y luego no hay nada más. En respecto a historia y sociales, nada más. Yo creo que la formación que ha tenido en términos de currícula y de plan de estudios en Colombia, imagino que en América Latina es similar, es una pugna muy fuerte, cambiar y decir, bueno, se va a enseñar sobre San Martín, se va a enseñar sobre Simón Bolívar, se va a enseñar, digamos, en nuestro país, el proceso de la violencia en Colombia, el proceso de, no sé, los magnicidios que hubieron en Colombia. Eso es una lucha que tiene que ver más en los caracteres institucional, en la política de educación, en cómo modificar la currícula de una materia específica, y yo creo que esa lucha a nivel institucional la llevamos súper perdida. Pero yo lo que he visto es que los docentes que se han venido formando, que son de mi generación, han logrado hacer extracurricularmente o fuera del plan de estudio en sus momentos de clase como un acercamiento a la historia, dejémoslo entre otra mirada de la historia colombiana y latinoamericana. Y yo creo que eso ha generado y ha ayudado y ha aportado a lo que se está gestando hoy en día en América Latina. Yo creo mucho en esta década ganada, ¿sí? En lo que se habla de la década ganada, la primavera que vivió América Latina, creo mucho en eso. Y creo que ayudó precisamente a formar un montón de cuadros de la educación, políticos, sociales, que hoy en día, ya que la institucionalidad no te permite como hacerlo extrainstitucionalmente, ha permitido generar un cambio ahí. Y respecto a las reparaciones, bueno, mira, en Colombia hemos vivido un conflicto y una violencia en toda la sociedad colombiana. Entonces antes era entre godos y chulavitas, o sea, el Partido Conservador y el Partido Liberal, una guerra entre dos partidos. Nosotros vivimos siempre en Colombia, desde los años 76 para abajo, una pugna entre dos partidos políticos. ¿Sí? Y esa guerra y esa pugna dejó mucha gente sin hogar, mucha gente que perdió su familia en esa disputa entre esos dos partidos. Luego ya viene el proceso del narcotráfico, del paramilitarismo, entonces ahí se configura otra violencia, se suma, digamos, como actor dentro de esa guerra las guerrillas, y bueno, era el pueblo desde diferentes lugares, políticos, armados, asesinando, ¿sí? Ya sea por una ideología política, ya sea por intereses territoriales, económicos. Entonces, ¿qué pasó? Muchas víctimas en Colombia. O sea, el pueblo colombiano en sí mismo es una víctima de esos 60 años de violencia, ¿sí? Entonces, si habría que reparar en su totalidad al pueblo colombiano. Ahora bien, hay gente que sí ha vivido la violencia a unas escalas mucho más grandes. Y esos son los primeros actores que están saliendo hoy a la luz. Es un caso particular. Son los 6.402 casos de falsos positivos, que falsos positivos fue durante no quiero errarla en el año, pero durante el 2006 al 2012, en ese rango de tiempo, tomaban jóvenes de los barrios más populares o de pueblos, les decían que por oportunidades de trabajo se los llevaban a otras regiones del país.
los vestían como guerrilleros y los asesinaban ahí mismo. Entonces había una política pública anterior que había dicho, hey, aquellos que logren bajas de combate van a tener ascensos, van a tener dinero, van a tener permiso. Entonces eso generó que no desde una orden directa, pero sí desde una orden indirecta, se generara todo este mecanismo de militares y civiles llevando a jóvenes a otros territorios y asesinándolos y pasándolos como bajas en combate. Entonces hoy ese número es muy importante. Quienes vienen liberando ese proceso son las madres de Soacha. Desde un colectivo colombiano al que yo hago parte, que se llama Colombia Humana La Plata, logramos traer a unas representantes de las madres de Soacha y hacerlas que se juntaran con las madres de Plaza de Mayo, como tratando de acompañar y abrazar a esas madres que hoy en día las sentimos como parte de nuestra vida y de nuestra militancia. Y esas madres han logrado, gracias a, y acá abro otro apartado, que es a partir del Tratado de Paz, del Acuerdo de Paz que se firmó entre el Ejército Nacional y el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC, se firmó un acuerdo de paz en el cual se le da un cese al conflicto y se llegaban a unos acuerdos para dejar ese conflicto, digamos, ahí. ¿Qué pasó? Eso lo implementó el gobierno de Santos, ese tratado. Ahora bien, cuando llega los gobiernos que están bajo el brazo del uribismo, de Álvaro Uribe Vélez, no permiten que se implemente esos acuerdos de paz. Entonces, desde los poderes legislativos golpearon como tal a ese acuerdo, lo fueron modificando y cosas que se lograron implementar las fueron interviniendo. Entonces hay algo que es muy importante, que sería la Justicia Especial para la Paz, que es la JEP. Ese, digamos, es el aparato institucional, que hay ahí defensores de derechos humanos, personas que saben de leyes, bueno, personas que tienen, digamos, más conocimiento sobre todo el conflicto que ha vivido el país, tratando de mirar qué actores estuvieron dentro de ese conflicto, quiénes son responsables, dar una justa pena por eso y poder reparar. ¿Qué pasó? Cuando se desmovilizó el paramilitarismo también tuvo un proceso, las AUC, que se llaman, no me acuerdo cómo son el nombre. Cuando se desmovilizaron, intentaron llevar un proceso similar, pero revictimizaron a las víctimas de ese conflicto. Entonces, dentro de la JEP están tratando de no hacer ese proceso de revictimización, sino tratar de hacer un proceso lo más justo posible y que se pueda englobar toda la reparación que necesitan las madres de Soacha, pero también otros actores dentro de ese conflicto, pero no ha sido posible. O sea, se le ha debilitado institucionalmente a ese órgano que intenta reparar, intenta construir memoria e intenta llegar, digamos, como a construir una justicia dentro de Colombia. Entonces, nada, la apuesta de la ciudadanía es poder lograr que esos acuerdos de paz se implementen, de que ese aparato que se llama la JEP se pueda fortalecer y puedan llevar a juicio a militares, a juicio a paramilitares, juicio a políticos, juicio a guerrilleros y que puedan contar toda la verdad de lo que pasó en el conflicto y se pueda juzgar como corresponde. Entonces, eso es, digamos, en términos de educación, en términos de reparación, lo que está viviendo ahorita Colombia. Bien, muy interesante entonces conocer un poco de los procesos de construcción de memoria y de construcción de democracia de cada uno de los países. Tenemos que ir cerrando. No quería dejar de mencionar que, bueno, ustedes están acá sentados por una articulación de una dirección de pluralismo e interculturalidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es una dirección que se creó con esta gestión por la decisión política de trabajar en la protección y en la promoción de los derechos de las personas migrantes en nuestra provincia de Buenos Aires. Así que no quería dejar de mencionar eso y de mandarle un saludo a Santiago Paz, que es el responsable de esa dirección y que en teoría nos está mirando. Así que le mandamos un saludo. Y para cerrar les pido que sea muy cortito, porque nos tenemos que ir, pero no quería dejar de preguntar por qué creen que nosotros estamos en este espacio, que es el Mates para la Memoria. Es un ciclo de entrevistas colectivas a través del chat del Twitch, con referentes de derechos humanos, de diferentes aristas, de diferentes ejes temáticos. Y bueno, no quería dejar de preguntarles
¿por qué creen que el programa Mates para la Memoria, que es parte del Futuro Memoria, por qué el programa Futuro Memoria se llama Futuro Memoria? Bueno, yo creo que es porque básicamente las decisiones que ahora estamos tomando como estudiantes, migrantes y a la vez parte de nuestros países, de nuestras raíces, es que las decisiones que ahora están pasando dentro de nuestros gobiernos, como en Colombia ahora las nuevas elecciones, en Brasil y Ecuador que ya pasó las elecciones, pasa que quienes asumen estos espacios sin recordar lo que ha vivido nuestros pueblos, afectan, independientemente del país, afectan al continente como tal. Quien asuma la presidencia en Colombia puede afectar a sus países vecinos, puede afectar a otras partes, al igual que Brasil. Y de hecho, los ecuatorianos hablan mucho sobre que quien también gane en Colombia va a afectar a Ecuador también, indirectamente y directamente también. Bien. He escuchado algo una vez, bueno, no me acuerdo de quién, pero está bueno, que cuando te pones a leer un libro no te puedes cambiar de página sin leerla antes. Entonces creo que para que logremos llegar a la real democracia, a una situación donde tengamos de verdad nuestros derechos garantizados, tenemos que sí conocer todo lo que vivimos anterior a eso, para entender la fragilidad y también proteger de una manera que no se pierda como ya pasó en otros momentos. Así que recordar y mantener presente la memoria es lo que nos permite hacer eso. Sí. Memoria. Yo creo que la memoria colectiva o la memoria del continente está construida a partir de memorias individuales, de memorias a nivel de nación o a nivel de pueblos o a nivel de comunidades. Y yo creo que hay que escucharnos más, hay que poder lograr construir esa memoria de una forma colectiva, dejar que todas las voces entren a construir esa memoria, no dejar ninguna voz por fuera, sino que entren. Y otra cosa que aportaría en términos de este futuro es que la memoria es un territorio de disputa, ¿sí? Y entonces creo que este es el momento de ser conscientes que somos constructores de esa memoria, que ahorita somos constructores de esa memoria futuro, que el futuro es simplemente lo que sigue, ¿sí? Entonces somos constructores de la memoria que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces como yo creo que ese memoria futuro es precisamente una cuestión diversa y una cuestión de ser constructores, hacernos partícipes de esa memoria que nos pertenece como nación argentina y que nos pertenece como continente americano. Así cerramos entonces el encuentro de memorias latinoamericanas, de Mates para la Memoria. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene con los últimos 2 ejes, que son Malvinas 40 años y los caminos de la memoria y la justicia. El próximo Mates para la Memoria entonces es el martes que viene a las 15 horas y les agradecemos muchísimo por estar acá y por construir memoria con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Soy del lugar que represento, del que canto y cuento. De esto una cara, o más que cara, cuerpo. Hay caras más caras, con repros compradas. Mi gente me avala, lo suyo no es nada. ¿Qué es música de verdad? Está bien, no pasa nada. No puedo explicar la verdad cuando la verdad es tan clara. Su mierda es mala, no se compara. Atrás de verdad. Atrás de verdad. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos que afuera está prendido fuego. Esta vez a la calle con sonido nuevo. Esto es para todos.